Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a comenzar a tratar los temas que se encuentran allí en pantalla. Sociedad de la información, sociedad del conocimiento y aldea global. Nos vamos a dar cuenta que algunos de estos temas son producto de otros de los que tenemos aquí en pantalla y que todos son transformaciones sociales. ¿Cómo son transformaciones sociales? Son conceptos ideológicos, es decir, son ideas que están implementadas en nuestra sociedad, o hubo personas que se dieron cuenta que estos fenómenos estaban ocurriendo y digamos que los investigaron más a fondo y se pudieron entonces nombrar cada uno de estos fenómenos así como los vemos allí en pantalla. Entonces, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la aldea global son temas que van muy ligados entre sí, todos tienen que ver con el otro y que son temas que cumplen tres características. Primero, son ideológicos, ya les dije que son ideas sueltas o basadas en ideas. Son temas sociológicos porque implica procesos y cambios en las sociedades, y son temas bastante políticos y se van a dar cuenta ahorita en el transcurso de estas diapositivas el por qué. Y también se van a dar cuenta el por qué es tan importante que nosotros tengamos el discernimiento acerca de todo el flujo de información que nos llega desde internet, sobre todo como docentes, que podemos brindarle a los muchachos como nuestros estudiantes. Vamos a comenzar entonces por la sociedad de la información. Decimos que la sociedad de la información es un proceso de evolución profunda de la vida y las intersecciones entre personas, gobiernos, facultades y organizaciones por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a ir leyendo hasta ahí y vamos a ir desglosándolo por partes. Primero, recordemos que la tecnología ha ido avanzando a medida que el hombre también ha ido evolucionando, ¿cierto? Recordemos que existieron tecnologías muy primitivas que le permitieron al hombre ancestral, a nuestros ancestros, hacer cositas muy sencillas como desgarrar carne, como cortar ciertos materiales y basados en herramientas muy básicas, en piedras, en pequeños pedazos de madera cortados de cierta forma. Digamos entonces que la tecnología es todo ese tipo de herramientas, instrumentos o cualquier creación del hombre que satisface una necesidad. Esas tecnologías fueron siendo heredadas por el resto de la sociedad y por eso tenemos el grado de desarrollo que tenemos hoy en día. Como esas tecnologías fueron heredadas, la siguiente generación que obtuvo esa tecnología le agregó un poco más y hasta el día de hoy hemos ido agregando tantas cosas que tenemos el grado de desarrollo actual. Entonces, por eso es un proceso de evolución y profunda de la vida, y dice de las intersecciones entre personas porque precisamente la interacción entre personas permite que nosotros mejoremos procesos. Cuando usted hace las cosas individualmente las hace muy bien, pero cuando se enriquece con el conocimiento de otras personas, usted puede entonces también enriquecer ese conocimiento personal que usted tiene y salir adelante o mejorar sus procesos, mejorar sus conocimientos, y eso es la intersección entre personas. Ahora viene algo que de pronto tengo que aclarar, que no quiero cambiar su ideología política, pero que es un fenómeno político y como tal hay que entenderlo. Dice gobiernos, facultades y organizaciones. Cuando hablamos de estas tres cosas, gobiernos, facultades y organizaciones, vamos a referirnos a ese tipo de empresas, gobiernos, multinacionales, transnacionales, que están por encima de nosotros en el desarrollo de nuestra sociedad. Digamos que ellos son los que nos dan las reglas para seguir, digamos que son los que nos imponen modelos a seguir, los que crean políticas, los que crean ciertas leyes y ese tipo de cosas. Por eso hablamos de gobiernos, facultades y organizaciones, lo que esté por encima de nosotros como usuarios. Entonces, la sociedad de la información dice que facilita la creación, distribución y manipulación de la información. Y dice, desempeñan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Bueno,
La sociedad de la información, entonces, podemos definirla como la cantidad excesiva de información que existe alrededor de nosotros. Recordemos que la comunicación es un proceso en donde intervienen algunos elementos, el emisor, el receptor, un mensaje. También ese mensaje va a través de un medio o de un canal, y existe algo que se llama la retroalimentación, la realimentación o como usted quiera llamarlo. Pero ese es el proceso básico. Existe un mensaje que va a través de un canal. Resulta que esos canales se han ampliado. Ya solamente no es el canal del lenguaje oral, tampoco solamente es el canal de la escritura, ya no solamente es la imprenta que permitió masificar la información, ya no solamente tenemos la televisión y la radio, sino que tenemos el internet. Entonces, la masificación de datos, de información, crea un exceso de ella misma. Ese exceso es lo que nosotros llamamos sociedad de la información. Usted que actualmente entra a internet y no solamente encuentra lo que usted va a buscar, sino que se encargan de darle otro tipo de contenidos, por ejemplo, publicidad de calzado o publicidad de comercios, o si estamos en épocas de elecciones, publicidad política. Ese tipo de información es excesiva. A eso le llamamos nosotros sociedad de la información. Ahora, ¿por qué decimos que también es un proceso político? Y es aquí donde de pronto quiero ser muy cuidadoso para no tener que parecer que estoy sesgando políticamente esto. No, estoy tratando de decirle las cosas tal cual como son. Actualmente hay una frase que dice que el que maneja la información maneja el poder. Eso es cierto, cierto en todos los modos. Si usted se da cuenta, ve los noticieros. Estos noticieros, cuando quieren darle publicidad a cierto tipo de noticias, dedican casi todo el espacio que tienen de noticiero a esa única y exclusiva noticia. Cuando esto pasa y usted es una persona que realmente interpreta las cosas como son, usted se da cuenta que políticamente detrás hay algo. Por ejemplo, no es algo desconocido de que el gobierno utiliza los partidos de fútbol, sobre todo las de la selección de mayores, para implementar ciertas leyes. ¿Por qué? Porque el público se va hacia el partido de fútbol, están tan ocupados allí que viene el gobierno y aprovecha para hacer ciertas leyes que no favorecen tanto al pueblo. Eso es algo que ya todos sabemos que pasa. Y aún así sigue pasando. ¿Por qué? Porque somos aún consumidores del contenido que este tipo de gobiernos, facultades y organizaciones nos pretenden hacer que consumamos, y las consumimos efectivamente. Si te das cuenta, cada vez que va a jugar la selección Colombia de fútbol, es casi todo el noticiero hablando de eso, mientras políticamente están sucediendo cosas relevantes e importantes. Esto es solo un ejemplo, pero esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad. Si quieren que tú tengas un pensamiento, básicamente lo que hacen es darte información acerca de eso, darte mucha información acerca de eso, y tu pensamiento se va a ir sesgando acerca de esa información que te están dando. Digamos que son distracciones sociales para evitar que nos vayamos o nos fijemos en otro tipo de problemas que realmente son importantes para nuestra sociedad. Entonces, los gobiernos, facultades y organizaciones se han dado cuenta de la importancia que es manejar la información en esta sociedad. Entonces nos entregan el contenido que ellos quieren. No es casualidad de que hoy en día existan tantos creadores de contenidos, de ese tipo de personas que llaman tiktokers, youtubers, influencers. Ese tipo de personas, no es que el gobierno venga y les pague y les diga venga y haga usted este contenido, no, sino que propician el ambiente para que ese tipo de personas tengan gran influencia en la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que ese es el modelo que están viendo los muchachos, los alumnos de personas exitosas, digamos. ¿Y qué se está logrando con esto? Que la cantidad de jóvenes que están en nuestras instituciones se quieran alejar de la academia para ser entonces como ese tipo de personas que nos está vendiendo la sociedad de la información. Esto no es
casualidad, esto no es producto del azar, esto es producto de personas que se encargan de hacer que esto suceda de esa forma. No es común, ya yo se los había comentado creo que en las clases anteriores, no es un secreto que si usted que está hablando con una persona acerca de viajes, cuando usted llegue a internet, entonces se encuentra ofertas para viajes. Google ya admitió que a veces abre el micrófono de los dispositivos para escuchar lo que están hablando las personas. Ese tipo de cositas, ese tipo precisamente de detalles es lo que marca la sociedad de la información. La información actualmente vale, cuesta mucho. Nosotros llenamos formularios en internet y sin darnos cuenta lo que hacemos es proveerle nuestra información a alguien. Y esa información se vende y esa información cuesta. Existen empresas que se dedican a algo que se llama Big Data. Es manejo de grandes cantidades de datos. Ellos recolectan datos y se los venden a ciertas empresitas. Por ejemplo, es muy común que usted que nunca ha tenido créditos en un banco le llegue un mensaje de texto y le diga: tenemos esta oferta especial para ti, y te mandan, no sé, algún tipo de publicidad de un crédito. Eso es producto de la sociedad de la información. Nosotros compartimos nuestra información y creemos que eso queda ahí, pero existen personas que se están lucrando por eso. Le venden entonces a un banco la información de personas de estrato medio que tengan un ingreso moderado, y viene el banco y dice: estas personas están interesadas, digamos que en créditos cortos, que les entreguen rápido sin necesidad de tantos estudios. Entonces crean una línea de crédito que se asemeje a la necesidad que tiene mucha de esa población que ellos entraron a investigar, y por eso ellos van casi a la fija cada vez que sacan una línea de crédito. Eso no es un secreto para nadie, de que se hace a través de la venta de datos, de nuestros datos. Por eso a ti te pueden llegar promociones de páginas a las cuales nunca te inscribiste, y es simplemente porque alguien tomó tu información y la vendió a esa nueva empresa. Todo eso es la sociedad de la información que se encuentra disponible en internet. Tú entras a una red social, a cualquiera, y ahora los espacios noticiosos tienen sus cuentas en estas redes sociales, y es más probable que tú te enteres de algo que pasó en una ciudad distinta a la tuya, que quizás nunca no conoces o nunca la vas a conocer, a que te enteres de una noticia que pasó en tu ciudad en donde estás viviendo actualmente. Y eso es normal y es producto de lo que llamamos sociedad de la información. Eso que acabo de decirles, de que nos enteremos primero de lo que pasa por fuera a lo que pasa dentro de nuestra ciudad de residencia, es llamado aldea global. La aldea global entonces es el producto de aquello que ya habíamos llamado sociedad de la información. La sociedad de la información, recuerden que es el exceso de información que tenemos en internet. Y la aldea global es un concepto que no es nuevo, es un concepto bastante antiguo, en donde el creador básicamente compara una aldea, no sé, recordemos o intentemos mirar como una aldea, como ese caserío que se encuentra, no sé, como en una zona muy apartada, similar a un corregimiento o quizás más pequeño, pero que está como apartado, ¿cierto? Cuando decimos una aldea siempre pensamos que es un lugar que está muy lejos del resto. Y fíjate que él le agrega la palabra global a este término. Y precisamente lo que quiere decir esa persona es que a pesar de que nosotros somos nodos, que estamos, digamos, muy separados entre nosotros físicamente, porque nuestro contacto físico se ha limitado muchísimo, no solo por la pandemia, sino por todo esto, lo que es la tecnología ha hecho que físicamente no estemos tan presentes como anteriormente nos pasaba. Entonces nosotros somos aldeas, pero que a la vez somos aldeas globales porque estamos enterados de lo que pasa en el resto de aldeas del mundo. Quiere decir la inmediatez que tiene la información hoy en día. La información viaja muy rápido y, como les dije ahorita, te enteras primero de algo que pasa en otra ciudad a algo que pasa en tu ciudad de residencia. Eso es entonces el concepto de aldea global, y que es simplemente la globalización de la información. Ahora viene lo que es la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es un tipo de sociedad que pretende que toda esta información que nosotros tenemos en internet
sea una información real, veraz, oportuna, que llegue a las personas que debe llegar y que llegue de la forma en que debe llegar. Si te das cuenta, les dije que en la sociedad de la información, esas personas o esos entes gubernamentales que son los que nos indican las leyes, las formas de hacer las cosas, son los que nos indican qué información nos va a llegar a nosotros a través de los noticieros y redes sociales. Lo que busca la sociedad del conocimiento es que no solamente tengamos acceso a eso que quieren, digamos, que esas corporaciones, sino acceso al conocimiento común y que ese conocimiento sea libre. Es probable que ustedes hayan escuchado de Julian Assange, esta persona que fue la creadora de Wikileaks. Las wikis son un conjunto de páginas que son precisamente para compartir información. Este personaje se dedicó a extraer información privada de los gobiernos y a publicarla en su página web, y eran llamados cables. Y en ese momento fueron muy populares en los noticieros los cables de Wikileaks. ¿Por qué causó tanto dolor en los gobiernos estos cables? Porque expuso sus verdaderos planes ante la sociedad. Digamos que a nosotros nos vendían una idea, pero realmente tenían otra, algo más en el trasfondo. Entonces esta persona lo que hizo fue tomar esa información que era privada y volverla pública. Esto es lo que busca la sociedad del conocimiento. Obviamente no de la forma que lo hizo este personaje, que fue básicamente hackeando algunos servidores, sino de una forma más libre. Fíjate que aquí lo primero que nos dice esta diapositiva es que la sociedad del conocimiento considera que el conocimiento es activo y fundamental para un proceso, para el progreso. Entonces, ¿qué busca la sociedad del conocimiento? Hombre, que el conocimiento sea público, sea libre y que sea conocimiento real, conocimiento que de verdad aporte a la sociedad. Si nos damos cuenta, entonces, la mayoría de información que tenemos hoy en Internet es conocimiento, es información de entretenimiento. Sirve para que usted se entretenga un momento. Cuando usted tenga un momento de ocio, entre a cualquier cosa de Internet y allí se entretuvo. Pero es que si usted se da cuenta, la mayoría de información que existe en Internet es de entretenimiento y no precisamente de conocimiento. Esa es la razón fundamental de la sociedad del conocimiento. Hacer que el conocimiento sea hecho para fines positivos. Y fíjense como dice allí, el objetivo es encauzar este conocimiento hacia fines positivos que permitan el desarrollo de una sociedad avanzada, racional, equitativa y comprometida con el bienestar de las personas y con el cuidado del entorno natural. Entonces, si usted lee esto, usted dice, eso es casi un pensamiento izquierdista, pero no, simplemente es un conocimiento libre, que sea para todos y que no esté sesgado políticamente por las personas que controlan, digamos, nuestras leyes y la sociedad. Entonces la sociedad del conocimiento lo que busca es eso. Nosotros como educadores, como entes educativos, como parte del proceso de la enseñanza de los muchachos, deberíamos estar dentro de la sociedad del conocimiento. Y es nuestra obligación como docentes enseñarle al muchacho a distinguir el tipo de noticias que le está llegando de Internet. Usted se da cuenta que actualmente existen las llamadas fake news, son noticias falsas. Abundan en Internet, dicen se murió el actor tal, no sé, dicen que se murió un actor, que cierto alimento sirve para bajar de peso, que se descubrió que una planta sirve para curar tal enfermedad, y eso lo único que hace es generar desconocimiento en la sociedad. Y resulta que nosotros somos tan consumidores de este tipo de información que abunda información de este tipo en Internet, y lo peor es que la compartimos. Usted ve a cada rato en las redes sociales que las personas comparten y comparten información, y es información falsa, y usted quisiera decirles, oye, esto que estás compartiendo es falso, pero es tan grave este proceso social que si tú haces eso de decir que eso es falso, básicamente el malo eres tú. Tú eres el que entonces estás diciéndole a la persona, no, pero mira que aquí, o la persona te va a decir, no, pero es que mira que lo dice en Internet, y lo que está en Internet lo creó alguien que sabe más que nosotros, y esa es lo que creen las personas. Y lo que hay que hacerles entender es que no todo lo que está en Internet es cierto, que no todo lo que está en Internet parte de una fuente confiable.
Y esa es una de las formas de identificar precisamente las fake news, y es la procedencia, quién comparte la información. Los medios masivos de comunicación no comparten fake news, comparten noticias que son las que le interesan a un grupo de la sociedad, pero fake news no comparten. Entonces, si usted ve que una noticia la publicó, digamos que CNN en español, o no sé, alguno de los canales nacionales, usted digamos que tiene una gran probabilidad de que esa información sea certera, no que sea real, pero que sea al menos muy apegada a la sociedad, y que no es una noticia falsa, que al menos la noticia sí existe. Entonces, la información versus el conocimiento es una idea que va ligada a la evolución humana. A medida que nosotros vamos obteniendo información, podemos producir conocimiento a partir de este. Por eso es nuestra labor como docentes, es tan importante nuestra labor en enseñarle al muchacho que toda esa información que está en internet puede convertirla entonces en conocimiento, para que no sea solamente parte de la sociedad de la información, sino también parte de la sociedad del conocimiento. Dentro de poco, en el próximo semestre, vamos a ver que nuestras sociedades están marcadas en dos tipos de personas. Personas que son consumidoras de contenido y personas que son creadoras de contenido. Nosotros, nuestra sociedad colombiana, está en las primeras. Somos consumidores de contenido. No estamos produciendo contenido que sea para conocimiento, estamos produciendo contenido para entretenimiento, que es algo muy diferente. Y allá es donde tenemos que llevar a nuestros muchachos. Entonces, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento en el campo educativo se refieren al uso de dispositivos digitales para facilitar el aprendizaje real y de información real. Tenemos que entonces ayudar al muchacho que a través de la computadora, que es el poco recurso que nosotros tenemos en el aula de clases, enseñarlo a discernir dentro de esa cantidad de información que existe en la red o en el internet. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Las instituciones educativas también tienen una gran responsabilidad de crear este tipo de aulas virtuales donde el muchacho sepa que lo que está dentro del aula virtual él lo va a ver como una realidad y como un conocimiento, no solamente como una información. Tendremos entonces algunas conclusiones. Las conclusiones es que las instituciones educativas deben desempeñar un nuevo papel en el escenario de lo que son las sociedades de la información y del conocimiento. Entonces deben ser modernizados, tenemos que modernizar nuestras instituciones educativas. Y lo que me gusta de lo que ha pasado en la pandemia es que por fin podríamos dejar de ver esto de forma teórica, porque siempre lo vemos de forma teórica, y comenzar a hacerlo en la forma práctica, porque tenemos la sociedad que hoy en día está, digamos que, predispuesta a esto, gracias a que se ha facilitado el trabajo desde casa a través de los medios digitales. Entonces, este cambio debe tener como punto central brindar las oportunidades para que se desarrollen y promuevan la investigación en la sociedad. Cuando nosotros investigamos, estamos produciendo conocimiento. Entonces, por eso dice que se desarrollen y se promueva la investigación, para sacar al muchacho de que busque información en la sociedad de la información precisamente, pero que lo transforme en conocimiento. Otra conclusión es en cuanto a las innovaciones tecnológicas educativas. Dice: se puede afirmar que ha existido un cambio en la enseñanza, en la cual se ha ido transformando desde una dinámica presencial hasta una más diversificada y ampliada, lo cual rompe con las barreras que impone el tiempo y la distancia. Esto lo ha permitido hoy la actual pandemia. Como les decía, ya dejamos de ver esto de forma teórica y lo estamos haciendo práctico. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos que los grupos de docentes que existen actualmente en el país presionen mucho más al gobierno para que esto que está aquí en esta conclusión sea una realidad de Estado y no de gobierno. Porque si cambia el gobierno, entonces se acaba este modelo educativo y no nos sirve. Siempre empezamos con uno nuevo. La idea es que las normas educativas sean normas de Estado, que permanezcan independientemente del gobierno que entre a manejar las riendas del país.
Como última conclusión, que nosotros como entes educativos no podemos ignorar las construcciones de la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces necesitamos modelos educativos que nos brinden herramientas para generar altos estándares de conocimiento. Si nosotros no tenemos un currículo flexible, si nosotros no tenemos planes institucionalizados, y a esto me refiero en cuanto a que sean planes de Estado y no de gobierno, si nosotros no capacitamos bien al docente y si no dotamos al docente ni a los alumnos de la infraestructura necesaria, entonces no tendríamos las herramientas para que todo esto se nos dé como debería ser. Eso es todo hasta el momento. Les voy a dejar una consulta que es más personal que para esta sesión de clases, y es el aula invertida. El aula invertida es un nuevo método de enseñanza. Bueno, no es nuevo, es de aplicación reciente, que es muy diferente. Teóricamente existe hace muchos años, pero que actualmente con todo esto de la pandemia ha venido a resurgir o ha venido a tomar fuerza gracias a todo esto que nos ha estado pasando. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero que al menos los conceptos los hayamos entendido. Al igual que ustedes saben que estoy disponible para resolverles cualquier duda. Vamos a dejar hasta aquí y nos vemos en una nueva sesión de clases.